Israel es el único pueblo que tiene derecho a la salvación de Adonai porque son sus ovejas. Sin embargo, en el tiempo que vino Yeshua, solamente la casa de Judá era la única que existía como parte de Israel por la sangre, ya que la casa del norte había sido asimilada a las naciones. Comprendimos eso, ¿verdad? La casa del sur creó el judaísmo, que es una religión de hombres que Yahvé detesta. Debido a eso, Judá obligaba a todo extranjero que quería ser parte de Israel a seguir los ritos tradicionales que ellos les imponían y que no vienen en la ley de Dios, no vienen en la Torá. El judaísmo no está en la Torá. Ezequiel 11:15 dice: hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo, toda la casa de Israel, todos ellos, todos los del norte, son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén, los del sur, les dicen: aléjense del Señor, a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. O sea, el Señor profetiza que los del sur odiaban a los del norte, decían: lárguense ustedes, ya no son pueblo, nada más nosotros somos dueños de la tierra. Por eso el día de hoy, estos de esta banderita dicen: solo los judíos somos Israel. Ustedes que dicen que son de la casa de Efraín, ustedes no son nada. Se dispersaron, se perdieron, ya no viven como israelitas. Ustedes no son israelitas, solo nosotros. Por eso en el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos decían: nosotros somos Israel. No es cierto, había más israelitas, solo que ellos no dejaban que los otros pudieran volver a hacerlo. Fue en ese tiempo que el Mesías vino al mundo. Los judíos creían que solo ellos eran Israel, ya que Efraín había perdido su identidad por asimilarse entre los gentiles. Para Judá, Efraín era pueblo gentil. Judá pensaba que los únicos que necesitaban, entre comillas, ser salvos y nacer de nuevo eran los gentiles que querían ser israelitas. Y por israelitas los judíos se referían a que debían convertirse al judaísmo. Estaban bien equivocados. Cuando Yeshua llega y empieza a hablar de ser salvos y libres, no del yugo romano, sino del pecado, los líderes judíos rechazaron completamente su mensaje porque no se apegaba a las creencias que ellos tenían. Juan 8:34 dice: Yeshua les respondió: en verdad les digo, el que comete pecado es esclavo del diablo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre, así que si el Hijo les hace libres, serán verdaderamente libres. Y como Judá entonces no les gustó nada de eso, lo rechazaron. Y como Judá lo rechazó, Yeshua entonces dijo: me voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ya ni siquiera sabían que pertenecían a la descendencia de Jacob. Y eso está bien tremendo, porque hemos oído esa frase, pero hasta hoy tiene sentido lo que Yeshua está diciendo. Mateo 15:24, nunca olvides este texto. No soy enviado, dice Yeshua, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si tú no sabes qué es Israel, ni qué es judío, ni qué es Efraín, te va a dar igual ese texto. Pero si tú conoces la diferencia, esto para ti es vida. Porque Yeshua dice: yo nada más vine a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Porque los dan sanos, o sea, ustedes judíos que dicen tenerlo todo, no tienen necesidad de que yo venga. Ustedes tienen la Torá. Los sanos no necesitan doctor, pero los enfermos sí. Yo voy a ir para allá. Yo vengo a predicarles porque yo quiero que ustedes sean salvos, judíos. Ustedes no quieren, pues ahí se ven, ahí tienen la Torá. Yo me voy a los que ni se acuerdan que son israelitas. A ellos los voy a salvar. Por eso dice la Escritura que Él vino a los suyos y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Pero a los que sí nos recibimos, nos dio potestad de ser hechos de Dios. Hijos, no por sangre, ni por voluntad de carne, sino por voluntad del Señor. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor, dice Yeshua, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquí está hablando: tengo las ovejas perdidas que no son de este redil, porque el redil era Judá. En Judá había gente que lo seguía, sin dudas, pero había otros que no eran de Judá. Dice: yo voy a ir por las otras, también a ellas debo traerlas, y así ellas, las otras ovejas de afuera, escucharán mi voz. Y yo voy a hacer que haya un solo rebaño y un solo pastor. ¿Se acuerda que Oseas decía, Yahvé profetiza, un día Judá y Efraín serán un solo rebaño y tendrán un solo rey? Yeshua dice: yo voy a ir a traerme las perdidas y las voy a juntar con ustedes y voy a hacer un solo rebaño y yo voy a ser su pastor de todos. La casa de Israel. Estaba la profecía en Oseas que iban a volver, pero ya vemos que Yeshua es el que los iba a traer y está bien precioso. Pero hay un problema, y ese problema es que las ovejas de la casa de Efraín no podían ni pueden volver. La casa de Efraín fue divorciada por Adonai. No hay una sola ley en la Torá de Adonai, no hay una sola que le permita a Efraín volver a ser parte del pueblo de Israel una vez más. Mire lo que dice la Escritura, Oseas 1:9. El Señor dijo: ponle por nombre a tu hijo Oseas, Lo Ami, que significa ustedes son pueblo ajeno. Porque ni ustedes, Efraín, son mi pueblo, ni yo soy su Dios. El Señor está renunciando a sus derechos de esposo sobre la casa del norte. Está divorciándose.
Y más claro acá, Jeremías 3:8 dice, a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la despedí dándole carta de divorcio. Por si había dudas, ahí está. Sin embargo, a pesar de que Dios se divorció, fíjese lo que pasó. Dios profetizó que volverían. Jeremías 3:1 dice, Elohim dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Y luego dice de la casa de Efraín, pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí, declara Adonai. Ok, aquí Adonai profetizó que la casa de Efraín, que ya esté divorciada, se iba a ir, se iba a meter con otros hombres, con otros dioses. O sea, nosotros íbamos a vivir como cualquier parte del mundo y que un día de todas formas íbamos a volver a él. No olvide que le digo que las ovejas no pueden volver. La casa de Efraín está divorciada por Adonai. Con esa profecía de Jeremías, parece que Yahvé se olvidó de su ley. Eso es algo bien tremendo, porque cuando estaba diciendo la profecía de Jeremías, yo me imagino que en el cielo los ángeles, cuando oían que Yahvé le estaba dictando a Jeremías, escribe, me voy a regresar con mi esposa a pesar de que es una adúltera. Los ángeles decían, ¿quién le va a decir al Señor que se está equivocando? Porque su ley dice que él no puede hacer eso. Mire, Deuteronomio 24:1, y recuerde esto, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se llaman Torah o el Pentateuco o la ley, esos 5 libros son la Biblia de la Biblia. ¿Se acuerda que le dije la ley de precedencia? La mayoría de las palabras que usted encuentra en la Biblia, originalmente las va a encontrar ahí. Si usted quiere entender el sentido original de una palabra, váyase a esos libros, porque ahí está. Toda y cada una de la doctrina bíblica está basada en estos 5 libros. Así es que si Yahvé en cualquiera de los otros de la Biblia dice algo, tú tienes que regresarte a estos para ver qué dijo aquí primero, porque lo que diga aquí es lo que vale. La definición de cualquier cosa de todos los otros libros se basa en estos 5. Entonces, cuando Jeremías estaba recibiendo el mensaje de parte de Dios de Efraín, no quiero que seas mi pueblo, yo me divorcio de ti, pero un día vas a volver. Yahvé estaba diciendo algo que rompía su Torah. Y eso era un problema grave, porque Dios no rompe su ley. Deuteronomio 24:1 dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, ella podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo la desecha y también le da un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo se muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable ante los ojos de Adonai. La ley es clara, ¿no? Un hombre se divorcia de su mujer, la mujer va y se casa con otro y luego se divorcia del otro y ella quiere volver a estar con el primero. Eso bíblicamente no se puede hacer. ¿Qué fue lo que Dios dijo entonces? Yo me divorcio de Efraín, pero un día vas a volver y te voy a volver a tomar. Dios está diciendo algo que va en contra de lo que él ya estableció que no se debe hacer, ¿verdad que sí? Judá cree que es el único Israel. Debido a esta aparente equivocación de parte de Elohim, es que la casa de Judá se cree el único Israel verdadero. Los judíos del tiempo de los apóstoles sabían que Elohim había desheredado a las 10 tribus del norte, se divorció de ellas. Para ellos Efraín ya no era parte de Israel porque la Torá es muy clara de que un hombre no puede casarse con la mujer de la que se divorció anteriormente. A los extranjeros que se unían al judaísmo les decían prosélitos y aún ellos eran considerados ciudadanos de segunda clase en comparación con los judíos por sangre. Mire, Mateo 23:15, Yeshua les reclama a los fariseos, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. A los pobres extranjeros que querían volver a Israel y les decían, ¿tienes que hacerte judío? A los de la casa de Efraín que querían volver al pacto y les decían, no, te tienes que hacer como nosotros. O sea, no los dejaban volver a ser Efraín, tenían que ser judíos, porque al parecer Efraín ya no era pueblo de Dios, los tenían que hacer judíos. Dice Yeshua, los hacen peor que ustedes. Por eso es entonces que el día de hoy muchos que andan estudiando de las raíces hebreas parecen más judíos que los judíos. Dice, es que ahora yo soy de mis raíces judías. No, yo no tengo raíces judías, yo tengo raíces hebreas. Son 2 cosas completamente distintas. Entonces andan diciendo que ellos son más judíos que los judíos y los ves con las barbotas y parecen judíos. Dice Yeshua, esa gente es más hija del infierno que los escribas y los fariseos. Se hacen más religiosos que los originales. Y es culpa de los que no los enseñan bien. Para los judíos, lo que Yeshua decía de que solo a través de él podían volver a ser israelitas todos los dispersos era una herejía.
Juan 14:6, Yeshua les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Muchos de ellos decían, estás endemoniado y está fuera de sí. ¿Por qué lo escuchan? Porque otra vez ellos decían, la única forma que la casa de Efraín pueda volver es si se hace judío igual que nosotros. Si toma todos los ritos de nosotros, o sea, las obras de la ley. Pablo dice, somos salvos por la gracia de Yeshua, no por las obras de la ley. Y Yeshua dice, no, la única forma en la cual los de afuera puedan volver es a través de mí. Y hago un paréntesis, por favor, nunca olvide esto. La salvación no tiene que ver con ser libres del infierno ni nada. La salvación tiene que ver con ser libres de la ira de Adonai, que viene sobre todo aquel que hace pecado. Pero la ira de Adonai se aplacaba cuando entrabas al pueblo de Israel y vivías guardando los mandamientos de Adonai. Entonces la palabra salvación tiene que ver completamente con entrar al pacto de Dios con Israel. Cuando Efraín fue divorciado, se salió del pacto. Entonces cuando Yeshua dice, yo vengo a salvar, Él está diciéndote, yo vengo a darte la oportunidad de entrar otra vez al pacto de Israel. Los fariseos intentaban salvar a la gente, pero ellos decían que la forma de tú ser salvo era guardar todos los ritos de la ley y luego al final te daban chance de entrar a Israel. Eso significa tratar de ser salvo por las obras. Pero los apóstoles decían, no, ya Yeshua pagó el precio. Tú nada más arrepiéntete de tus pecados, Yeshua con su sangre te puede hacer entrar al pacto. ¿Me explico? Entonces, cuando Yeshua dice, nada más a través de mí pueden entrar a la vida eterna, al pacto de Dios con Israel, que es perpetuo, los judíos decían, estás bien zafado de la cabeza. ¿Estás endemoniado? No puedes decir que tú eres el único, tú no eres nadie. Para ellos, como no se había muerto Yeshua y como no creían en él, Yeshua era cualquier persona loca diciendo yo soy o el camino, la verdad y la vida. Porque ellos decían, no puedes tú decir que tú los vas a hacer venir porque nadie los ha hecho venir, porque están divorciados y porque Adonai no rompe su Torah. Y Adonai se equivocó. A este punto llegaban, decían, Adonai les prometió algo que no va a cumplirles. Es verdad. Hasta ese punto en la historia, cuando Yeshua decía yo soy el camino, no había forma en la cual Adonai cumpliera la promesa de volver a traerlos por causa de que si los traía rompería su Torah. Pero Yeshua fue determinante diciendo que solamente por el agua y el espíritu se nace de nuevo. Y extendió la necesidad de ese nuevo nacimiento no nada más a los de la casa del norte, que ahora eran como los gentiles, sino también a la casa del sur. Cuando los enfrentaba con su pecado lo odiaban otra vez, mucho más. Ellos no toleraban que se les dijera pecadores, porque para ellos los únicos que debían nacer de nuevo eran los de afuera, porque ellos ya habían nacido israelitas. Por eso es que Pablo y luego los apóstoles dicen, no se trata de ser judío, si eres pecador necesitas arrepentirte. Ellos decían, ya soy judío, ya nací Israel. Entonces cuando ellos decían, debes nacer de nuevo, era lo que le decían ellos a los de afuera, para que guardaran todas las cosas de los mandamientos de los judíos, no los de la ley de Dios, los de los judíos. Y luego los dejaban, entre comillas, nacer de nuevo cuando los metían a la mikvah y se bautizaban. Y dice Yeshua, le dice a Nicodemo, tú también tienes que nacer de nuevo. Dice, no, ¿cómo crees? Yo no me voy a meter en la panza de mi mamá. Yo ya soy judío. Yo ya nací bien desde la primera vez. Eran bien racistas. Dice Yeshua, ¿qué no entiendes? Y le dice a los otros en Juan capítulo 8, les dice, ¿qué no entienden que ustedes son esclavos del pecado y por eso necesitan que yo los liberte? Si yo soy el hijo, yo los liberto, ustedes van a ser verdaderamente libres. Se agarraron piedras y lo querían matar. Porque decían, estás bien zafado, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, nosotros no necesitamos nacer de nuevo. Dijo, sí necesitan, porque me quieren matar, necesitan ser libres de los pecados. ¿Cómo no necesitan nacer de nuevo? ¿Ves cómo se pone todo intenso? Ofendidos porque no querían compartir el título de hijos de Dios, que para ellos era por nacionalidad. Los de la casa del sur crucificaron a Yeshua, pero no entendieron que al matarlo estaban cumpliendo la voluntad de Adonai. Una nota importante, no le estoy diciendo que los judíos nada más mataron a Yeshua, también los gentiles, porque los romanos lo mataron. Y entonces los gentiles, que son la casa de Efraín, también contribuyeron en matar al Hijo de Dios. Entonces, para que no digan, nada más los judíos mataron a Jesús, porque esa es parte de la idea de la teología de reemplazo. Los judíos mataron a Jesús, vamos a matar a los judíos. O sea, no, ¿cómo creen? Pero mire qué precioso se pone. Caifás era el sumo sacerdote en aquel año cuando Yeshua fue asesinado. Juan 11:49 dice, uno de ellos llamado Caifás, que en ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada. ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estaban diciendo que era mejor que mataran a Yeshua para que no se fuera a perder toda la nación. 51. Juan dice, pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era el sumo sacerdote, estaba profetizando sin darse cuenta que Yeshua moriría por los judíos. Y no nada más por la nación de los judíos, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos
para congregarlos y unificarlos. Juan te está diciendo, al matar a Yeshua, cumplieron la profecía de que la casa de Judá y la casa de Efraín iban a ser unificados. Este tipo decía, vamos a matar a Yeshua, y no sabía que al hacer eso iba a cumplir la profecía. ¿Se acuerdan que dijo Yahvé en Oseas, la casa de Judá, la casa de Efraín volverán a ser uno y tendrán un solo rey? Y Yeshua dice, yo soy el que trae a las ovejas dispersas y a las ovejas de aquí y las junto en un solo rebaño, y yo voy a ser su pastor. Y luego él dijo, yo soy el camino en el cual las ovejas de allá pueden volver, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy la vida. Siempre que decía eso, él estaba hablando de los dispersos que podían volver. Todo el mensaje de Yeshua, todo el evangelio del reino, todo tiene que ver con el regreso de la casa del norte, todo. Pero no se iba a cumplir hasta que Caifás dijera, vamos a matarlo, porque es mejor que se muera en lugar de que se muera toda la nación. Y dice Juan, no hombre, Caifás, no te das cuenta de lo que acabas de decir. Porque al matarlo, no nada más lo mataste por los judíos, pero lo mataste también para unificar a todos los efraínitas que estaban perdidos a nivel mundial. Entonces, ¿cómo puede la casa de Efraín volver a ser rebaño de Israel si para que así sea, aparentemente se tiene que romper la Torá? ¿Acaso Elohim realmente se equivocó en su profecía? Este ha sido el mayor misterio de la historia, y la gran mayoría de los cristianos y los judíos ignoran de su existencia, y los que sí saben que es un problema no han podido resolverlo. Todos, menos el instrumento escogido, el apóstol Pablo. Dice la Escritura, instrumento escogido es este. No era instrumento escogido porque sí, era porque era el único que Dios iba a utilizar para resolver todo el desbarajuste que le acabo de decir. Mire lo que dice Pablo en una cita que habíamos leído antes, pero luego ahí está. Son pepitas de sabiduría que la Escritura tiene, pero este mensaje estaba escondido porque mucha gente no lo habíamos visto antes. Pero el Señor nos está en estos últimos tiempos dando entendimiento para ver la Biblia por lo que es. Romanos 7:1. Hermanos, ustedes que conocen la Torá, y ahí nos detenemos porque en la Reina Valera dice, le voy a hablar a los que conocen de la ley, y si tú no conoces de la ley, mejor pues no te está hablando a ti, ¿verdad? Tendemos a ignorar esas frases. Te está diciendo, voy a hablar con los que saben de la Torá. Hermanos, ustedes que conocen de la Torá, ¿no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras ese hombre vive? Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras su esposo está vivo. Pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se la declara adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal, y si se une a otro, no es adúltera. ¿Se lo leo otra vez o lo entendió? ¿Quién era el esposo de Efraín? Yahvé. ¿Por cuál motivo se divorció de la casa del norte? Por adulterio. Según la Torá, ¿podía una mujer divorciada regresar con su primer esposo luego de estar casada con otro? No. Y según Romanos 7, ¿cuál es la única forma en que una mujer pueda librarse del delito de adulterio? Que su esposo se muera. Y Elohim mismo murió por su esposa. Esa es la muestra de amor más grande de la historia. Elohim mismo murió por su esposa. Cuando Yeshua murió en el Calvario, lo hizo para librar a su esposa adúltera del pecado y de la condenación, para libertar a la casa de Efraín del pecado. Romanos 5:7 dice, ahora bien, es un evento raro el que alguien ponga su vida aún por alguien justo. Quizás por una persona verdaderamente buena uno tendría valor de morir, pero Yahvé muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Yeshua murió por nosotros. Tan grande es el amor del Señor que dio su vida para sacarnos del pecado. Pero no acaba allí. La expiación no requiere resurrección. Es decir, según la Torá, no hay ningún sacrificio que requiera la resurrección del animal muerto, ya que el perdón de pecados está en la sangre, no en la respiración. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, si tú eres perdonado de tus pecados, al morir el animal, y en este caso al morir Yeshua, que fue el cordero puesto por Adonai por propiciación, entonces Yeshua con que hubiera muerto era suficiente para ser perdonados de los pecados. Entonces, ¿para qué resucitó Yeshua? Si en la Torá no dice que el animal necesita resucitar, ¿por qué Yeshua sí resucitó? Lo hizo para crear un esposo elegible para que se case su novia. Romanos 7:4 dice,
Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Es decir, el Señor mismo murió por ti para libertarte del pecado, pero resucitó para que no te quedes nada más libertado del pecado, sino para que tengas un compromiso con quien vive por ti y te santifiques para que un día te puedas casar con Él. Porque las bodas del Cordero vienen solamente para aquel que ha recibido el perdón de sus pecados y que se santifica durante el tiempo de la recepción de la gracia, y dice, y hace buenas obras de las cuales Dios estableció desde antemano para un día volver a verle.